Dios le bendiga, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo o nos siga bendiciendo, ¿verdad? Qué bueno escuchar la palabra de Dios, qué bueno es estar en sus atrios. Dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué bueno que estamos adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Ahora toca hablar de la palabra de Dios, que es también importante para todos nosotros. Vayan buscando en sus Biblias Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 hasta el 47. Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47. Oramos al Señor antes de iniciar. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu cuidado, tu protección, gracias por tu guía, gracias por el ánimo, por el deseo de servirte, de adorarte, de honrarte. No solamente saber o hacerlo, sino saber para quién lo hacemos. Y agradecemos eso, Señor, de que estamos convencidos de que hemos creído en el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación y vida eterna. En este momento hablaremos de tu palabra, que ellas sean las que convenzan de pecado y de juicio a aquellos que no la conocen y sean de bendición para todos nosotros que ya la creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas se maravillaban, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, realmente iniciaremos con la palabra perseverar. ¿Qué significa la palabra perseverar? Para poder entender el contexto de la palabra del Señor. La palabra perseverar significa constancia, firmeza. ¿Alguien más sabe alguna definición de esa? Mantenerse. Lo que significa, hermanos, que comenzando con esta palabra, todo creyente verdadero en Cristo Jesús debe permanecer. Esa palabra no está ahí de más. Fíjense que en todo el contexto, comenzando desde el primer verso del capítulo 2, está hablando de una serie de acontecimientos que ocurrieron en el libro de los Hechos con la iglesia primitiva. Y lo primero que encontramos es
la venida del Espíritu Santo. La primera vez que vino el Espíritu Santo a los creyentes fue en ese momento. Ellos pudieron percibir qué era el Espíritu Santo. Recuerden que en la antigüedad no se mencionaba el Espíritu Santo. Si bien es cierto, al principio, en Génesis, habla la palabra del Señor, que cuando Él dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aunque no figura como Espíritu Santo, pero habla de pluralidad. Significa que Él no fue que hizo solamente el universo, sino que estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese momento. Entonces también está el otro acontecimiento, que es el primer discurso de Pedro, que habló con denuedo y muchas personas se convirtieron, muchos vinieron al Señor. Pero también está en el verso 43 la vida de los primeros cristianos, cómo vivían ellos. Entonces, básicamente, en este mensaje vamos a tratar cómo vivían esos primeros cristianos. Y hemos titulado este mensaje Características de una iglesia saludable. Vamos a ver qué es una iglesia saludable. Entonces, a modo de introducción, una iglesia saludable goza de salud espiritual. Si una iglesia no tiene salud espiritual, no es saludable, no está saludable. La salud de la iglesia se mide por su alineación con el diseño bíblico. Si la iglesia no se distingue por el diseño bíblico, no está saludable. También la iglesia no es saludable si es dirigida por directrices humanas. Tiene que venir necesariamente por la línea de Cristo. Cristo es que debe ser el centro en el cual nosotros podemos ver lo que es una iglesia saludable. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de iglesia, hablamos de un conglomerado. Todos nosotros que estamos aquí conformamos una iglesia. Pero aparte de que nosotros conformamos una iglesia, que no es bíblico mencionar, como decía una vez un hermano que tuve que hacerle una corrección, que él predicaba que cada uno de nosotros somos una iglesia pequeña. La Biblia no habla de eso, porque usted está disgregando y está dividiendo. Habla de unidad, habla de conjunto, de personas que creen en el Señor, por lo tanto se le llama iglesia, eclesia en griego, que es sacado fuera. Fuimos nosotros sacados del mundo para venir al conocimiento del Señor y por lo tanto adoramos y bendecimos el nombre del Señor, por eso se llama iglesia. Entonces, cada uno de nosotros sí, para que la iglesia, ese conglomerado sea saludable, cada uno de nosotros de manera individual tiene que trabajar la espiritualidad, la santidad en el Señor. Y en el conjunto entonces viene a ser una iglesia santa, una iglesia saludable. En segundo lugar, Hechos capítulo 2 describe la iglesia recién nacida, llena del Espíritu Santo antes de institucionalizarse. Fíjese cómo comienza el Señor. Primero llega el Espíritu Santo y a partir de ahí es que comienza a llamársele iglesia. Porque el Espíritu Santo es quien nos rige y nos gobierna a cada uno de nosotros. En tercer lugar, una iglesia saludable es el resultado de una vida espiritual correcta, una doctrina firme y una comunidad transformada. Tres cosas importantes, para determinar cuándo una iglesia es saludable. Una vida espiritual correcta. ¿Por qué una vida espiritual correcta? Muchas veces creemos y sacamos nuestras propias conclusiones en lo que es una vida espiritual. Y hacemos de todo y de repente nos sentamos aquí un domingo en la mañana
Eso es una imagen para nosotros. Pero quien conoce el corazón, quien conoce la mente, hasta las entrañas de nosotros, es Dios. Y conoce quiénes somos verdaderamente creyentes espirituales. Pero también una doctrina firme. Usted no ha visto aquí nunca hablando de el Espíritu Santo de diferentes formas, diferentes creencias, diferentes formas. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Es quien trabaja en nosotros, es las arras de nuestra herencia, también es esa, dice la palabra del Señor, que es el otro consolador. En aquel tiempo, hace 2000 y pico de años, Cristo estaba en la tierra, pero al irse, le dice a sus discípulos, le dejaré el otro consolador. O sea, que significa que Cristo también consolaba, como vimos en la historia, hemos visto en la historia, como Cristo sanaba. ¿Recuerdan Lázaro? La muerte de Lázaro consoló a María y a Marta. Entonces, Cristo estaba en medio de estas actividades y estas situaciones que se le presentaban al ser humano. Vamos a ver 6 características de una iglesia que podríamos considerar saludables. Primero, una iglesia saludable persevera en la sana doctrina. ¿Por qué es necesario saber y conocer la sana doctrina? Hay mucha doctrina por ahí. Hay mucha gente que habla muchas cosas por ahí, pero no es la sana doctrina. Si bien es cierto, usted le pregunta a un musulmán en qué cree y él dice que cree en Dios. Lo que yo no entiendo, cómo creer en un Dios que quiere acabar con el ser humano. Y él dice que haciendo eso le agrada a Dios, que con eso le sirve a Dios. Y en una mente razonable, nosotros podemos determinar que no es lo que dice la palabra del Señor. Es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Pero también, cuando usted le pregunta a un budista, ¿en quién cree? Cree en Buda. ¿Dónde aparece Buda en la Biblia? ¿Dónde aparece Mahoma en la Biblia? En ninguna parte. Pero lo más importante de todo, ¿cuándo resucitó Buda? ¿Cuándo ha resucitado Mahoma? ¿Cuáles fueron los milagros que hizo, que quedaron para toda la vida, plasmados en sus escritos? No aparece ni uno. ¿Cuándo resucitó? ¿Cuándo resucitaron ellos? Ningún día. Primero, una ventaja firme que le lleva el Señor Jesucristo a todas esas personas que se llaman dioses, es que fue profetizado que Cristo se levantaría al tercer día, con fecha clara, con tiempo preciso. Y lo hizo y lo cumplió. Los otros no lo han hecho. Por lo tanto, la verdad verdadera está en la palabra de Dios. Dice Cristo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, ese es un primer principio para nosotros saber que estamos en la doctrina correcta. Cuando Hechos capítulo 2 dice que perseveraban, nos habla que habían constancia deliberada, devoción firme. Había constancia en eso que habían creído. Yo pregunto en esta mañana, hermano o hermanos, ¿usted ha tenido constancia en el creer en Cristo Jesús? No por los años, sino en su práctica diaria. ¿Usted ha tenido constancia? No estamos hablando de debilidades, porque las debilidades, hasta el Señor mismo lo enseña y lo dice, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar que Él ha vencido al mundo.
Por lo tanto, nosotros debemos estar claros lo que es debilidades y lo que es constancia, permanencia, firmeza en lo que hemos creído. Yo tengo como 47 años más o menos siendo cristiano y uno ha tenido sus altas y sus bajas, pero la firmeza en quien he creído hasta el sol de hoy la mantengo hasta el día que me vaya o hasta el día que el Señor venga. Debemos mantenerla, hermanos. Dice que somos bienaventurados aquellos que sin verle ya hemos creído. Somos bienaventurados, dichosos. Somos porque aquellos en su tiempo vieron a Jesús hacer tantas cosas, tantos milagros, prodigios. Mire, hay un milagro que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Se acuerdan aquel milagro de Eliseo cuando hizo flotar el hacha? ¿Se acuerdan? Como un hierro que pesa tanto que se fue al fondo, como hay tanto poder para volverlo a poner a flotar como si fuera un pan de agua. ¿Cómo? El poder de Dios. El único que puede hacerlo. Ese milagro lo puede hacer. Y le puedo decir, hermanos, que en la vida de nosotros el Señor ha levantado el hierro del hacha, lo ha levantado en la vida de nosotros. ¿Usted sabía eso? Usted sabía que nosotros hemos tocado fondo muchas veces, pero el Señor nos levanta. Y para eso es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, para que Él nos levante en el momento preciso y que sea necesario para nuestra vida. El libro de Tito, capítulo 2, verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que hablamos, hermanos, lo que decimos, por eso es que las malas palabras, hermanos, en nuestra boca no debe salir. Dice que debemos quitar todas esas cosas, porque vamos a tener que dar cuenta de esas malas palabras. Dice aquí, se lo repito de nuevo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay muchas cosas de qué hablar de la palabra de Dios. Con alguien, con cualquier persona. Fíjense que ahora en estos momentos, que muchas veces hay hermanos que se les sale una mala palabra como común y corriente. En vez de salirle un gloria a Dios, Dios te bendiga, busca de Dios. Cuando a usted le vaya a salir eso, entonces piense en la palabra de Dios y busque alguna frase de la palabra de Dios y dígasela a esa persona, pero no diga lo otro, porque esa otra palabra pertenece al otro señor, que no lo voy a mencionar porque no tiene relevancia. Dice también: la doctrina de los apóstoles no era una filosofía, no era una mera filosofía. Vemos muchos hombres ahora que hablan de filosofías. Usted entra a una universidad y usted encuentra personas que viven hablando en contra de Dios, su propia filosofía. Otros hablan a favor de Dios. Otros hablan de un concepto de Dios. Pero Dios no es un concepto. Dios es la realidad en nuestras vidas. Y el que quiere experimentarlo tiene que sentirlo dentro y aceptarlo. Para sentirlo, cuando el Espíritu Santo le muestre quién es Dios. Ninguna persona que no tiene a Dios en su corazón no sabe cómo Dios se manifiesta. Por lo tanto, debemos conocer totalmente a Dios. Efesios capítulo 4, verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Usan las artimañas del error, envuelven un supuesto evangelio, pero es un engaño. Entonces, mucho cuidado. Por eso es bueno permanecer en la doctrina. Usted tiene que saber la doctrina, en lo que usted cree. Debe saber. ¿Usted sabe cómo usted conoce de la doctrina? ¿Saben ustedes, hermanos, cómo? Estudiando la Biblia. No hay otra forma. Porque usted está estudiando la doctrina de Cristo. Hay muchas filosofías, mencionaba, y la gente conoce muchos libros y muchas cosas,
Gente que te hablan, vive tu vida, ten tu propio pensamiento, tú te puedes gobernar, tú puedes hacer tal cosa. No, no es así. Porque en un momento falla eso y tú caes en una depresión. Entonces, la única palabra viva que puede transformar nuestros corazones de pie a cabeza es la palabra de Dios. Dice Efesios, muestra que la doctrina protege de la inestabilidad espiritual. Si no leemos la palabra de Dios, vamos a tener inestabilidad espiritual. ¿Por qué razón, hermanos? Uno andando en la calle, yendo a las universidades, vemos como varias personas vienen con diferentes tipos de ideas, que no son conocimientos, son ideas, posturas con relación a lo que creen. Y usted escucha todo eso y usted va a sacar una conclusión y usted lo que va a sacar un arroz con mango. ¿Usted sabía eso? Pero si usted está cimentado en la palabra de Dios, si conoce la palabra de Dios, ¿qué dice ella en tal libro, tal versículo, tal capítulo? ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, ustedes han oído mencionar esta frase: ayúdate que yo te ayudaré. Le decía a alguien los otros días, búscamelo en la Biblia donde dice eso. La Biblia no dice eso. Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, yo lo entiendo gramaticalmente como, inclusive como una cacofonía. Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, como una cosa, como una repetición, como que tú no entiendes, no le encuentras lógica. Entonces, por eso uno debe conocer la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios menciona, esfuérzate y sed valiente. Dice la palabra de Dios, pero no dice lo otro. Entonces tú no puedes traerme por los moños lo que la Biblia no dice. Tiene que decir específicamente lo que la Biblia dice. Claro, entonces, ¿qué sucede con eso, hermano? Para poder corregir y discernir eso que no es la verdad de Dios, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. La iglesia no puede ser saludable si es bíblicamente débil. Una iglesia no es saludable si es bíblicamente débil. Debe conocer la palabra de Dios. Una primera aplicación que tenemos aquí. La predicación expositiva de la palabra de Dios no nace de una idea, sino del flujo natural del texto. Usted agarra una porción bíblica, como acabo de hacer con Hechos, y usted extrae lo que dice la palabra de Dios. No se inventa cosas que usted asume o presume que debe decir ahí. Porque ya cuando usted hace eso, usted le está añadiendo a la palabra de Dios. Y eso es pecado, dice su palabra. Entonces, en este sentido, cuando usted extrae del texto, el texto manda en una exposición expositiva. Enseñanza sistemática es puntual en una iglesia. ¿Por qué una enseñanza sistemática, como se explicó esta mañana en la escuela dominical que vamos a estudiar el libro de Juan? Porque lleva una continuidad del tema. O sea, usted va a comenzar en un tema y va a terminar en el mismo tema en base a Cristo. Usted comienza y termina en base a este tema, por eso se llama sistemático, porque es un sistema de estudio que lleva un solo tema, un principio y un final, por eso se le llama sistemático. Está basada en un tema y presenta una doctrina completa. En este caso, esta exposición, el tema ordena lo que usted quiere explicar. Discernimiento frente al error. Discernir entre la verdad y la mentira. Para hacerlo hay que estudiar la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice: examinarlo todo, retened lo bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno. Nosotros oímos muchas cosas por ahí por la calle
en su mayoría, no tienen sentido porque son ideas de hombres. Y lo que tenemos que buscar es la profundidad de la palabra de Dios. El creyente que quiere crecer en la palabra de Dios. Pero si uno vive la vida, que los días de estudios, uno se entretiene, se va para otro lado, no le interesa venir a aprender. Los ancianos dicen, tenemos tal día, los miércoles, tenemos estudio bíblico acerca de este tema con tal expositor. Y yo muchas veces, en vez de ver qué es lo que Dios tiene para mí ese día, veo al expositor y no vengo. Entonces eso no está bien. Hay que venir porque es la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, o recordemos que quien guía aquí en este púlpito es el Espíritu Santo de Dios, no el hombre. Porque aun cuando nosotros como predicadores vayamos a decir algo que no esté acorde con la palabra de Dios, el mismo Espíritu nos reprende a nosotros. ¿Usted sabía eso? Y no vamos a decir aquí en este púlpito, el templo de Dios, lo que no debemos decir. Una iglesia, en segundo lugar, una iglesia saludable vive en comunión espiritual auténtica, en una vida espiritual auténtica. ¿Por qué auténtica? Porque muchas veces le decimos a un hermano, mi hermano, yo te quiero, ¿cuánta falta tú me haces? Y muchas veces lo estamos criticando por detrás. Entonces eso no es una amistad sincera, ni una amistad ni comunión auténtica. La palabra que usa aquí en griego es la palabra koinonía, koinos, que implica participación, comunión, participación común en la vida de Cristo. Nosotros estamos aquí en una koinonía, participando en la Santa Cena, en una comunión, recordando a Cristo que padeció, resucitó y vive hoy a la diestra de Dios Padre. Primera Juan capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y dice su palabra que Él es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Dice que tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo. Aquí no habla de machos cabríos, eso era en la antigüedad, que hablaba de machos cabríos, carneros. Ahora la sangre de Cristo. Dice que Cristo, dice que este sacrificio que hizo Cristo es el sacrificio perfecto. Porque antes había que ir y entrar cada año con sangre ajena. Pero ahora tenemos a Cristo, quien padeció, murió, nos dio la vida, nos limpió de todos nuestros pecados para siempre. Ya no tenemos que repetirlo todos los años. Si pecamos, simple y llanamente vamos a Él directamente, no tenemos que usar intermediarios a nadie, vamos directamente y clamamos a Él y Él nos perdona. Así que eso debemos saberlo. Enseña este texto que la comunión verdadera nace de caminar en la luz. No solo es reunirse, sino demostrarse amor genuino unos con otros. Ese es el resultado de lo que dice este texto. Efesios capítulo 4, verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu Santo, que es el vínculo perfecto de la paz. Aclara que la unidad se guarda, no se fabrica. La unidad se guarda en nuestra vida, en nuestro corazón. El compartir, el hacer a un hermano como si fuera nuestro familiar, no es de momento, de domingo, ni de nada por el estilo. Es para siempre, porque nosotros estaremos para siempre con el Señor en una eterna adoración. Entonces tenemos que comenzar desde aquí.
a crear esa unidad. Un segundo principio que podemos entender aquí es: la comunión es fruto de la vida espiritual, no de la simpatía humana. Porque un hermano me caiga bien, eso no se refiere al texto. Se refiere a que yo debo ser permanente en ese querer, en ese anhelar, ver a mi hermano siempre. Aplicación de esta parte. Una iglesia saludable vive en comunión espiritual auténtica porque restaura, perdona y tiene vida compartida en santidad. Vida compartida en santidad. Nosotros muchas veces podemos compartir la palabra del Señor con algún hermano. Yo no lo sé todo. El hermano que se junta conmigo y estudiamos un texto bíblico me puede sacar de un error. Puede aclarar muchas cosas. O sea que nosotros podemos ayudarnos uno al otro en relación a esta parte bíblica. En tercer lugar, hermanos, en una iglesia saludable, la adoración es cristocéntrica. El partimiento del pan señala comunión, recuerdo de la cruz y centralidad del evangelio. Recuerdo que cuando se puso esa cruz ahí atrás, muchos hermanos le chocó. Y recuerdo una vez que estaba instalando unos equipos de sonido en una iglesia y había un hermano pentecostal que estaba como trabajando en esa iglesia. Y él decía: mira eso, mira esa cruz que está allá. Eso es diabólico. Digo, ¿cómo que eso es diabólico, hermano? Entonces tuve que sacarlo de un error y decirle: hermano, tiene que ir al texto bíblico. Cada vez que vemos la cruz, no es esa madera que está ahí que vemos. Tampoco es para adorar como hacen otros. Tenemos que ver quién ocupó esa cruz en el centro y que nosotros recibimos como beneficio sin poner un solo centavo. Cristo pagó el precio de nosotros. Cada vez que veamos la cruz, hermanos, debemos ver a Cristo. Ver a Cristo, pero resucitado, porque ya Él está a la diestra de Dios Padre. Y que le esperemos su pronta venida, que sabemos que nos falta mucho. Así que cada uno de nosotros debemos estar firmes y constantes, sabiendo que el Señor viene pronto. La adoración saludable exalta a Dios, no al adorador. Ninguna de la gente que se para a cantar aquí no son objetos de adoración. Debemos adorar y bendecir el nombre del Señor porque a Él le cantamos. Lo que decimos en las letras es exaltación a Dios, no exaltación a la figura de quien está tocando y quien está cantando. Es a la figura, al nombre de Cristo Jesús. En cuarto lugar, una iglesia saludable manifiesta el fruto del Espíritu Santo. El fruto es singular, no los frutos. Cuando usted habla de los frutos, esos son del pecado. Pero cuando habla del fruto, viene netamente del Espíritu Santo que opera en nosotros y lo da a nosotros. Por lo tanto, Cristo debe ser el centro de nosotros. Debemos, cada vez que oremos, cada vez que cantemos, cada vez que nos postremos delante de Él, debemos hacerlo con reverencia, pero sobre todo, hermanos, con gratitud. Cada vez que veamos esa cruz, debemos hacerlo con gratitud, con reverencia, viendo a Cristo como centro de nuestra adoración. En cuarto lugar, hermanos, una iglesia saludable manifiesta el futuro espiritual. Principios de vida cristiana. La salud espiritual se evidencia en el carácter transformador. Un creyente debe experimentar lo siguiente:
una evaluación de actitudes. Debemos experimentar la santidad práctica, el testimonio personal. ¿Qué digo yo con mi vida delante de los demás? ¿Cuál es el ejemplo que estoy mostrando a los demás? Pero la santidad práctica, no porque yo diga que yo soy santo. Debo manifestarlo y evaluar mis actitudes. En quinto lugar, una iglesia saludable es guiada por el liderazgo bíblico. Aquí habla netamente de los ancianos pastores de la iglesia. El liderazgo existe para equipar, no para controlar. El crecimiento saludable es en doctrina, en amor y en unidad. Primera Pedro capítulo 5, versos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, diligente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Define el liderazgo como pastoreo con ejemplo. Un liderazgo se manifiesta con ejemplo. ¿Cuál es el principio que podemos sacar de aquí, de este gobierno que menciona la palabra de Dios? Una iglesia crece sana cuando Cristo gobierna por medio de líderes fieles. Cristo gobierna por medio de líderes fieles. ¿Fieles a qué? A la palabra de Dios. Fieles a la palabra de Dios. En sexto lugar, una iglesia saludable testifica y crece según la obra de Dios. El testimonio precede al crecimiento. El testimonio precede al crecimiento. Un testimonio de esta iglesia en este sector no tiene que hacer muchas cosas. El testimonio trae personas. No significa que esto sea necesariamente lo que mande la Biblia. Dice la Biblia que debemos ir fuera a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado, pero un mandato del Señor para todos nosotros. Dios es quien añade a la iglesia lo que han de ser salvos, no las estrategias humanas, hermanos. Si Cristo no está en medio de las estrategias, que sí la podemos tener, las estrategias humanas, las planificaciones, para ver a dónde queremos llevar la iglesia este año, dónde queremos nosotros proyectarnos en este año, cuál es la visión que tenemos como pastores de la iglesia. Cristo debe estar en el centro de toda esa organización y planificación para que tenga objetividad y tenga buenos resultados para la iglesia. También el crecimiento saludable es fruto de una vida saludable. El crecimiento saludable es el fruto de una vida saludable. Hermanos, no pasamos tiempo sin orar al Señor, sin leer la palabra de Dios, sin escuchar esa voz que tenemos aquí en la Biblia. ¿Qué me quiere decir Dios hoy a mí? Para yo cambiar, para mejorar, para crecer en el conocimiento de su palabra, para crecer como persona, como creyente, para crecer, para dar testimonio a otros. Si yo no estudio la palabra de Dios, si no aplico esos tres principios, orar, escudriñar la palabra y mantenerme fiel, firme, congregándome, tengo problemas serios, hermanos. Debo cumplir con estos principios bíblicos. Hechos capítulo 2, verso 47, ya en su final dice que ellos permanecían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. O sea, servían.
pero también, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, permanecían alabando a Dios y teniendo favor. O sea, no solamente alababan a Dios y se quedaban en la iglesia. Estuve viendo que en el análisis que la iglesia primitiva permanecía más en el templo, fruto de esa emoción que provoca el tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice que ellos no visitaban sus casas, se mantenían ahí, en el templo, gozándose, aprendiendo la palabra de Dios, orando, dice que mantenían ahí. Yo sé que en este momento ahora no se hace eso porque cada cual tiene que trabajar, mantener su familia, porque dice Pablo que el que no trabaja, el hombre que no mantiene su familia, dice que es peor que un incrédulo. Entonces tenemos que hacer un balance con las cosas. Entonces vemos aquí en la palabra del Señor que nosotros tenemos el compromiso de hacer esto que dice su palabra, alabar a Dios, pero también hacer favor a todo el pueblo. La iglesia primero daba buen testimonio, favor con el pueblo, y luego vino el crecimiento. Muchas veces queremos que la iglesia crezca y muchas veces acusamos a los pastores de la iglesia de que, mire, ustedes no hacen cosas que yo que. No, olvídese de eso. Haga usted, hagamos nosotros. La vida espiritual de nosotros tiene que decir mucho. La devoción nuestra debe decir mucho. Dios bendice a la iglesia que vive correctamente delante de Él. Dios bendice a la iglesia que vive correctamente delante de Él. Por más que querramos engañar a los pastores de la iglesia, haciendo cosas por ahí, Dios está allá arriba. Y dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al clamor de ellos. Pero también Dios está atento a aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, que no están haciendo la cosa correcta. En conclusión, mis hermanos, una iglesia saludable o la iglesia saludable tiene a Cristo como cabeza. No tiene un líder como cabeza. Vemos muchas iglesias por ahí que se ve como si adoraran no al Dios en quien ha creído esa persona. Idolatran al pastor de la iglesia. Vemos muchas iglesias por ahí. ¿Cómo lo hacen? No, yo voy a esa iglesia porque es fulano que va ahí. No, es la iglesia donde se predica al Dios verdadero que tú tienes que ir. No es a donde predica tal persona o quien dirige esa iglesia. Una iglesia saludable tiene la palabra de Dios como autoridad, no nuestra propia opinión. La autoridad de la palabra de Dios. Una iglesia saludable tiene al Espíritu Santo como poder. Tiene al Espíritu Santo como poder, no mis propias fuerzas. Una iglesia saludable no busca parecer exitosa, sino fiel a Dios. No exitosa, hacer muchas actividades, muchas cosas, para aparentar que la iglesia está viva. No, la iglesia está muerta. Porque cuando hay que hacer todo ese tipo de cosas para llamar la atención, entonces la iglesia no está viva. Una iglesia saludable, la salud espiritual produce crecimiento duradero. Sí, hermano, pero cuando se convierte a alguien no dura mucho y se va. Bueno, eso sabrá él y Dios. Pero también nosotros tenemos que dar seguimiento a esa persona que se convierte. Somos responsables. Somos responsables de eso, de dar seguimiento. Porque recordemos, hermanos, que esos seres humanos que Dios ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, son personas que vienen de un mundo que aún estando dentro lo siguen jalando otra vez para afuera. Entonces, hago la ilustración aquí de un fogón. Con un fogón se le ponen todos los elementos y se prende. Usted ve que tiene una llama muy
muy alta. ¿Qué sucede cuando usted le va sacando tizones? Va bajando el nivel del fuego y llega un momento que nada más queda la ceniza. Eso sucede con la iglesia, hermanos. La iglesia de Dios debemos estar todos atizándolo. Así que Luis, no te me sientas guapa cuando yo pregunte por ti. Miguelina, cuando te llame, ¿por dónde tú andas? Mira. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente atentos a nuestros hermanos, orar los unos por los otros, para que permanezcamos en la unidad que Cristo quiere que hagamos nosotros. Así que Dios le bendiga, hermanos, y que el Señor añada más bendición a su palabra en esta mañana.